El máster de estudios feministas y de género es un máster interdisciplinar, es decir, es un máster que no está asociado a un único departamento, sino que en el que toman parte muchos departamentos de la universidad. Y digamos que, bueno, como su nombre indica, el objetivo del máster es trabajar desde la perspectiva feminista y de los estudios de género, es decir, es ver cómo podemos aplicar esa perspectiva en diferentes ámbitos de investigación. Es evidente que vivimos en una sociedad en que aparentemente el discurso feminista ha calado, pero nuestra sensación es que hay un abismo, ¿no?, entre el discurso y la práctica, y creemos que este máster nos puede dotar de herramientas para analizar qué es lo que está sucediendo en la práctica y ver cómo las desigualdades de género y las desigualdades de género cruzadas con otros tipos de desigualdades, bueno, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad con respecto a estos temas. Y digamos que este máster lo que nos ayuda es a profundizar en esa perspectiva feminista y también en la manera de aplicarla, porque a veces en teoría tenemos las cosas muy claras, pero luego cómo llevarlo a la práctica, cómo analizar lo que está pasando en nuestra sociedad desde esa perspectiva y qué subrayar, en qué elementos fijarnos, pues no es tan sencillo. Los objetivos del máster son que la gente incorpore la perspectiva feminista. Como ya he dicho, es un máster interdisciplinario, entonces vamos a trabajar contenidos tanto de economía como de sociología, como de políticas, como de comunicación, como de historia, y alguna cosa se me olvida, pero bueno, digamos que somos 7 u 8 departamentos que estamos ahí implicados, y entonces la cuestión es ver, ¿no?, cómo se ha trabajado la perspectiva feminista en todos estos ámbitos para después poder incorporar esta perspectiva, tanto la gente que se quiera dedicar a la investigación, quiero decir que quiera hacer una tesis o que tenga intención, bueno, pues de dedicarse a la docencia, como por ejemplo pues gente que trabaje en los medios de comunicación y le interese trabajar esta perspectiva crítica. Algunas de nuestras exalumnas trabajan pues en Pícara Magazine o en El Berría, o gente, bueno, pues que lo que esté buscando es adquirir más conocimientos. No siempre todo el mundo quiere hacer una tesis, hay gente que lo que le interesa, bueno, pues es trabajar más ese enfoque feminista para luego poder ponerlo en práctica, pues en el caso de este alumno, porque también tenemos algunos alumnos hombres, pocos, pero algunos no, cómo llevar esto al teatro. Entonces digamos que sería el objetivo principal sería incorporar esa perspectiva feminista, esas gafas moradas, si queréis, para mirar al mundo. Y evidentemente es un máster de investigación, bueno, entonces aplicado también, sobre todo a la cuestión de la investigación, pero también va más allá, ¿no? Es muy importante digamos, los contenidos, ¿no?, que las profesoras llevamos al aula, pero también son muy importantes las discusiones que allí se genera y, digamos, el conocimiento que aporta el alumnado. Por ejemplo, este año pues hay una persona que viene del teatro, también tenemos gente que viene pues de periodismo, gente que viene de sociología, de políticas, de bellas artes. Alguna vez hemos tenido gente de filosofía, alguna ingeniera, alguna arquitecta. Es decir, yo creo que eso también lo que hace es bueno, garantizar que vamos a confrontar diferentes perspectivas y que vamos a completar nuestra visión del mundo con la de nuestras compañeras. La estructura es un máster de investigación, por lo tanto son 60 créditos, puesto que es un máster que da acceso al doctorado, y la estructura son 30 créditos obligatorios en los que participamos los diferentes departamentos que conformamos el máster, que son sociología, antropología, historia, derecho, comunicación, ciencia política e historia. Y esta parte del máster se desarrolla en el campus de Leioa. La segunda parte del máster sería la parte optativa. Hay 2 itinerarios, digamos, lo que se opta es por un itinerario o por el otro. Uno de los itinerarios es el de antropología feminista, que se cursa en el campus de Donostia, y el otro itinerario es el de cambio social, que se cursa, al igual que el primero, en el campus de Leioa. Además,
y puesto que es un máster de investigación, al alumnado se le exige que presente un trabajo de fin de máster que vale 12 créditos. Las clases son en castellano, exceptuando un par de talleres que hay, pero tanto los trabajos que hay que hacer en cada uno de los módulos de la primera parte, de los créditos obligatorios, como el trabajo de fin de máster, se pueden presentar en otros idiomas. Beraz, euskeraz aritzen bazarete, oso lasai etorri, ze badaukazue lan guztia euskeraz egiteko aukera, eta askotan ere klasetan euskeraz parte hartzeko aukera bermatzen da, bai. Además de en euskera, también se pueden presentar los trabajos de fin de máster en inglés y en algún otro idioma, siempre que haya alguna tutora que domine el mismo. Pero hasta ahora, bueno, en castellano, en euskera y en inglés se han presentado trabajos de fin de máster.